Cordial saludo. Mi nombre es Karen Dayana Rangel Zambrano. Esta es mi actividad, Fundamentos Químicos y Biológicos, presentada a nuestro tutor Álvaro Diego Albornoz, La Unión Nariño, 8 de octubre del 2018. Para comenzar nuestra actividad, decidí dar una breve explicación de lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas son las unidades de las que están compuestos los seres vivos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el calcio. Biomoléculas. Estas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas están compuestas por el agua, sales, minerales, oxígeno, dióxido de carbono. Y las orgánicas, ácido nucleico, carbohidrato, lípido y proteínas. Biomoléculas inorgánicas. Son moléculas simples que poseen tanto los seres vivos como la materia inerte, por ejemplo, seres que no tienen vida, como por ejemplo las rocas. Son imprescindibles para los seres vivos, aunque ellos no pueden producirlas. Biomoléculas orgánicas. Son exclusivas o fabricadas por los seres vivos. Están formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos por el azufre y el fósforo. El 99% de la masa o peso es de un ser vivo. Las biomoléculas orgánicas son polímeros. Estos se producen por la unión de dos o más moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas. Estos son los monómeros que vendrían a ser las moléculas que al unirse forman polímeros. Este es un ejemplo de polímero homopolímero y este es un ejemplo de polímero heteropolímero, o sea, de distintas moléculas. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos, como los glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Funciones generales de las biomoléculas orgánicas. Están las energéticas, estructural, reguladora, almacenamiento y transmisión de la información genética. Entre las energética, proveen energía a las células y por lo tanto al organismo para llevar a cabo todas sus funciones. Estructural, constituye el cuerpo de los seres vivos y de las distintas estructuras celulares, organelas, membranas, etc. Reguladora, forman parte de sustancias que regulan el funcionamiento del cuerpo, las enzimas, que son un tipo particular de proteínas. Almacenamiento y transmisión de la información genética. Esta función es exclusiva de los ácidos nucleicos, consiste en contener la información para crear un nuevo ser vivo. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Cada proteína tiene una estructura diferente, distinto tipo, orden y cantidad de aminoácidos. Son diferentes. Vamos a imaginar un collar muy largo con cuentas de distintas formas. Cada cuenta forma el collar. En este caso el collar vienen a ser las proteínas y cada cuenta es una molécula. Proteínas. Características de las proteínas. Constituyen el 50% del peso de la célula. Tienen funciones estructurales ya que forman parte de membranas.
Ejemplos de proteínas con funciones estructurales: queratina en uñas y pelo, colágeno en los huesos, actina en los músculos. Tienen funciones reguladoras participando en distintas reacciones químicas que ocurren en el organismo. Estas proteínas en particular se llaman enzimas. Clasificación de las proteínas. Por su composición están los heteroproteínas y los holoproteínas. Por su conformación está escleroproteína, por su función proteínas estructurales y proteínas transportadoras. Funciones de las proteínas. Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Funciones estructurales, funciones metabólicas, funciones de transporte, funciones enzimáticas. Y una función que quise resaltar, que la encontré dentro de mi investigación, está la función de la proteína G. Son una familia de proteínas implicadas en la transmisión de señales químicas procedentes de fuera de una célula al interior de la célula, para que distintas sustancias, hormonas, fármacos, autocoides produzcan su acción dentro de la célula. También quiero destacar las funciones estructurales, ya que son una de las más importantes. Dentro de nuestro organismo sirve como armazón y base de nuestros tejidos y órganos. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de los huesos, los músculos, la piel, las uñas, los vasos sanguíneos, los pulmones, etc. Las funciones enzimáticas. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadoras de las reacciones químicas del metabolismo celular. Las enzimas son las responsables de acelerar cualquier proceso químico dentro de nuestro organismo, y los últimos estudios científicos aseguran que la cantidad y eficiencia de enzimas dentro del organismo son factores determinantes para la vida. Las funciones metabólicas. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. Por ejemplo, la hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Y así como estas, hay varias funciones que realizan las proteínas, como por ejemplo función contráctil, función de reserva, función defensiva, función homeostática, función reguladora, función hormonal. Carbohidratos. Son polímeros formados por varios monosacáridos monómeros. Están constituidos por hidrógeno, oxígeno y carbono. Cada hidrato de carbono tiene una estructura diferente, distinto tipo, orden y cantidad de monosacáridos. Funciones y características de los carbohidratos. Funciones. Tienen funciones energéticas, función estructural y funciones de reserva. Características. Son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma naturales. Alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesados y refinados como los chocolates, los dulces, azúcar común, gaseosas, etc. La mayor parte de la ingesta debe provenir de carbohidratos complejos.
almidones y azúcares naturales. Clasificación de los carbohidratos por la posición del grupo carbonilo: aldosas, cetosas, aldosas, glucosa, cetosas, fructosa. Por el número de átomos: triosas, aldotriosas, tetrosas, cetotetrosas, pentosas, cetopentosa, hexosas, aldohexosa. Por la cantidad de unidades de sacáridos: monosacáridos, galactosa, disacáridos, lactosa, polisacáridos, celulosa. Lípidos son polímeros formados por ácidos grasos, monómeros. No se disuelven en agua. Tienen funciones energéticas, ya que constituyen la principal fuente de reserva energética para muchos seres vivos. Algunos animales tienen gruesas capas de grasa que los aíslan del frío, manteniendo una reserva de energía. Por otro lado, los aceites, también llamados lípidos, son reservas energéticas de las plantas. Otros lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol, cumplen una función estructural formando parte de la membrana celular de las células eucariotas y procariotas. Las ceras son lípidos con función estructural que protegen las superficies de animales expuestas al aire, plumas, pelos y piel. En las plantas, las ceras impermeabilizan frutos, tallos y hojas. Este es un breve ejemplo de lo que son los lípidos. Cada lípido tiene una estructura diferente, distinto tipo, orden y cantidad de ácidos grasos. Este es el ácido graso, el monómero, lípido, polímero. Clasificación de lípidos: ácidos grasos, saturados, insaturados. Lípidos saponificables, simples, acilglicéridos y séridos. Complejos, fosfoglicéridos, esfingolípidos. Y lípidos insaponificables, terpenos, esteroides, prostaglandinas. Ácidos nucleicos son polímeros formados por varios nucleótidos, monómeros. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética de generación en generación. Esta información determina que los seres vivos sean y funcionen de determinada manera. También contiene la información para fabricar todas las proteínas. Esa información está organizada en porciones de ADN llamadas genes. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Antes de terminar, quería resaltar: el ADN puede encontrarse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucariotas, en forma circular, ADN sueltos en el citoplasma de las células procariotas. Muchas gracias, espero que este trabajo sea de bastante ayuda para mis compañeros y que lo haya desarrollado bien para la fácil comprensión de los temas que nos entrega. Muchas gracias.